Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes, hoy martes 20 de marzo, en el primer programa de esta semana de Ventana Abierta, que es el programa oficial de la Dirección Regional de Salud. Y como siempre, las intervenciones iniciales que planteamos están siempre vinculadas a salud. ¿Y la voluntad es parte de la salud? Definitivamente que sí. Cuando uno tiene una voluntad férrea en la visión clásica, que es la que más o menos maneja la mayoría de la población, es de un carácter fuerte, es una capacidad adecuada para vencer los obstáculos y siempre obtener beneficios, alcanzar objetivos y tener una vida más o menos contundente. Pero esto no tiene un asidero muy puntual con la realidad, porque es excepcional. El carácter y la voluntad van asociados, pero con un temperamento especial. En las visiones modernas, el carácter, para afirmarse a través de la voluntad, requiere un entorno y un contexto afectivo, que en muchos casos no depende de la propia voluntad de la persona. Esta profundización de la psicología mantiene que el entorno es fundamental para que crezca la fuerza de la voluntad y uno pueda delinear y obtener resultados y alcanzar las metas planteadas, siempre y cuando haya algo que favorezca el nacimiento y el crecimiento de esta voluntad. Y la voluntad en esto, entonces, es parte de un entorno saludable, de una propuesta que surge del contexto, y el contexto es la razón, el conocimiento y ese entorno que nos fortalece para tener una voluntad que obtenga resultados y así con esa voluntad podamos detener las inclinaciones, por ejemplo, hacia la pereza o hacia la adicción o hacia las conductas indebidas y saber controlar las pulsiones. Esa es la voluntad ahora afirmada por la psicología de la profundidad. Entonces, esto es parte de una tarea familiar. Conseguir que los niños, que los adolescentes tengan voluntad es modelarlos desde el inicio con afectividad y con cariño, y ahí va la distinción paulatina entre las cosas buenas que se deben hacer y las negativas o malas que se deben desechar y alejar del modus operandi de la persona. Es muy diferente la voluntad al voluntarismo, que tiene, por ejemplo, en Arthur Schopenhauer una visión metafísica, es decir, más allá de la voluntad, de la realidad inclusive está la voluntad como representación de la realidad. Y viene otra persona filosófica, un filósofo como Friedrich Nietzsche, que dice, el hombre se vuelve superhombre si domina la voluntad. Y entonces eso es puro existencialismo, que tiene una influencia extraordinariamente significativa en el desarrollo de las ideas y del pensamiento contemporáneo. Y el último es William James, que dice la voluntad debe tener una motivación práctica, obtener resultados concretos. Pero estos tres últimos representantes son del voluntarismo, de cómo uno ejerce su manera de manejar la voluntad para obtener un desarrollo intelectual superior. Entonces, lo central es esto. La voluntad nace del entorno familiar, de la afectividad, del entorno saludable, y eso va modelando el carácter y estableciendo esa capacidad de saber enfrentar las tentaciones y vencer ante cualquier situación negativa que prosterna la personalidad y la vuelve secundaria respecto de los valores humanos. Nos vamos con esta reflexión para conversar sobre un tema muy interesante con un doctor que nos viene a visitar por primera vez en el programa y hablaremos sobre el agua y ese mundo extraordinariamente sugestivo. Volvemos. Y en lo dicho, vamos a conversar con el doctor Félix Pompeyo Ferro Maigua, que él es doctor en biotecnología y máster en salud ambiental. Ahora es responsable de salud ambiental de la red de salud Chucuito y el tema es el agua y una serie de contenidos, de componentes, de circunstancias que a este preciado recurso humano lo vuelven en muchos aspectos por la aparición de tecnologías, por la presión demográfica, por el mal manejo del agua, en muy vulnerable recurso que a veces, en vez de ser fuente de vida,
es fuente de enfermedades y de malestares. Buenas noches, Félix. Gracias por estar aquí en el programa Ventana Abierta. Buenas noches, muchas gracias, y a través suyo a toda la teleaudiencia de este programa tan importante en el tema sanitario de nuestra región. Sí, pues el objetivo es construir salud, buscar que la población sepa que la salud, como ya hemos reiteradamente puntualizado, no es tarea de unos solamente funcionarios o profesionales, es de la propia población que tiene que saber protegerse, tener autocuidado frente a su salud. En ese aspecto, ¿cómo sientes que está el recurso agua distribuido, manejado en nuestro ambiente, tanto local como regional? Bueno, es una pena, pero lamentablemente el tema del consumo de agua en nuestra región, en un 90% de la población mayoritariamente comunitaria y de los distritos, en la actualidad se consume agua sin ningún tipo de desinfección, lo que sin duda contribuye a mantener estos índices vergonzosos de desnutrición crónica y anemia infantil que nuestra región lamentablemente está postrada durante varios años. Y pese a los esfuerzos que se realizan, entonces ahí lo que son los determinantes sociales de la salud. Uno no puede preservar su salud si no tiene las condiciones adecuadas, ambientales, sociales, culturales, como para poder defenderla, ¿no? Y hay una situación de la que tú has conversado con anterioridad. Hay varios antibióticos que no le hacen un efecto al agua, hay una resistencia bacteriana al agua. Y entonces, ¿al agua potable, al agua saludable? No, exactamente. Lo que pasa es que es una gran preocupación en los países desarrollados en el momento, porque hay un grupo de bacterias que son resistentes a los antibióticos y están presentes, lamentablemente, en el agua de consumo humano. Quiere decir, en el agua potable, en el agua desinfectada y en el agua inclusive embotellada. Por parte de mi trabajo de investigación fue estudiar este tema. Y lamentablemente existen bacterias presentes en el agua que son exitosamente resistentes a todo tipo de desinfección. Y son estas bacterias que en el mundo de los países desarrollados está generando gran preocupación, porque esta resistencia sin duda va a generar problemas en el futuro. Además de que no olvidemos el tema de que la resistencia a antibióticos en estas bacterias siempre están asociadas también a metales pesados. Por tanto, si esta bacteria o este grupo de bacterias, como ya está demostrado, estoy hablando del grupo de las bacterias, las rastonias, que no son de interés clínico en el momento en nuestro país, ni tampoco en los países desarrollados, pero son bacterias bastante oportunistas. En el momento están siendo portadores de una serie de resistencia a antibióticos, los cuales el gran riesgo persiste o existe cuando estas bacterias pueden transmitir esta capacidad de resistencia a antibióticos a otras bacterias que sí son de interés clínico. Por ejemplo, si estas bacterias pasaran la capacidad de resistencia a antibióticos a E. coli, por ejemplo, ahí vamos a tener severos problemas como ya lo tienen en los países desarrollados. Echanechia coli te refieres, por ¿no? ejemplo. Ahora, esto todavía es una posibilidad, no es una amenaza directa para nosotros como país y para el agua que consumimos. No, de hecho es una amenaza. Lo que pasa es que prioritariamente no lo es todavía, porque como decía al inicio, el 80% de la población puneña estamos consumiendo agua sin ningún tipo de desinfección. Por tanto, nuestra prioridad es primero desinfectar el agua y después ver este tema. Ahora, el tema central para la desinfección es la cloración del agua. Sin duda. Pero estas bacterias han mostrado esta capacidad de resistencia a antibióticos, probadamente. Inclusive estas bacterias han sido encontradas en el agua de los transbordadores. El agua de los astronautas sin duda pasa por un tema de desinfección bárbaro, pero a pesar de eso estas bacterias han sido aisladas en este tipo de agua. Lo que significa que todos nuestros reglamentos de calidad del agua lo están haciendo en los países desarrollados, es que están viendo cómo controlar esto. O sea, las normas tienen que incluir determinar o vigilar la presencia de antibióticos en el agua de consumo humano. Ahora, Pompeyo, el tema es
La contaminación del lago Titicaca tiene focos especiales donde ya está la naturaleza muerta. Hay pozo en vez de lago, no hay vida, no hay movimiento, no hay oxigenación. Y hay, por ejemplo, fosfatos que pasan de 1,72 miligramos por litro y de nitrógeno también en cantidad de 2,5, una cosa de esa naturaleza. ¿Cómo enfrentar eso y cómo evitar que esto se prolifere, que se filtre hacia otros lugares que son todavía de agua sana? Sí, sin duda la alternativa está dicha hace muchos años atrás acá en la ciudad de Puno y en otros lugares aledaños, ¿no? Es la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Lamentablemente, la laguna Espinar ha cumplido su ciclo de vida, lejos de resolver cualquier tema de contaminación, es un foco de contaminación. Entonces, lo primordial es empezar a construir plantas de tratamiento de aguas residuales y así eliminar la efluencia de cualquier contaminante, en este caso al lago Titicaca. Hay que tener mucho cuidado, pienso, cuando decimos contaminación del lago Titicaca, que no es cierto. El lago no está contaminado. La contaminación está focalizada, por ejemplo, en el caso de Puno, es la bahía interior de Puno que está contaminada, eutrofizada, y el primer camino que hay que hacer es parar la emisión de efluentes, en este caso de desagüe, sin ningún tipo de tratamiento. Ahora, la eutrofización, para ilustrar a nuestra teleaudiencia, es el excesivo componente orgánico en el agua, que hace, por ejemplo, que surja lo que le llaman las algas verdes, la lenteja de agua. La lenteja de agua, ¿no? Y entonces, ahí eso podría ser un abonamiento, si es que se pudiera surtir y verter esa agua hacia otros lugares, pero eso tampoco se está haciendo. Y además hay otra indicación, que no tenemos plantas de tratamiento de oxidación, sino de estabilización, porque por efectos de temperatura el agua se deposita ahí y no hay el proceso bioquímico de tratamiento de esa agua, ¿no? Sí, en un principio, hace 30 o 40 años atrás, estuvo muy digamos, de moda la construcción de lagunas de estabilización. Yo creo que muy equivocadamente, porque las lagunas de estabilización están orientadas para poblaciones pequeñas y donde puedan, para superficies planas, ¿no? Porque hay un tema técnico que se debe manejar, ¿no? Por la dimensión de la laguna de estabilización con todos sus componentes, debe ser más o menos el resultado de multiplicar entre 8 a 10 litros por metros cuadrados por persona. Entonces, si nosotros multiplicamos la cantidad de habitantes que hay acá en Puno, vamos a requerir un área de aproximadamente 100 y pico de hectáreas. Estas lagunas tienen en total, las dos, la mayor y la menor, 23 claro, hectáreas. Pues, o sea, nunca va a resolver ese tema, ¿no? Por eso, para este tipo de ciudades se debió haber pensado ya en plantas de tratamiento. Lo que pasa es que a inicios de los 90 las plantas de tratamiento eran costosas, es cierto, su mantenimiento también era costoso, pero y además estaban muy poco difundidas, ¿no? Ahora, en los países desarrollados, todas las poblaciones, inclusive pequeñas, ya tienen plantas de tratamiento de aguas residuales con montos muy accesibles y cuyo mantenimiento ya no es problema. Yo creo que la alternativa para nuestra ciudad, Juliaca, y las otras ciudades de importancia en la región, es la construcción inmediata de las plantas de tratamiento de aguas residuales, parar así la emisión de contaminantes al lago y empezar luego a empezar a trabajar para descontaminar, porque de hecho el tema de contaminación ya está hecho. Pero hay una posibilidad de la descontaminación. Todo lo que estamos viendo ahora como agua cenagosa, emposada, como si fueran lodazales muertos, terrible, se puede eso revertir si es que hay las plantas de tratamiento y se hace la limpieza de los lodos, de tal suerte que puede vivificar realmente el agua. Sin duda, sin duda. O sea, hace 10 años se hablaba ya de este tema de descontaminar la bahía interior de Puno. No sé si la alternativa sea la remoción de lodos, extracción de lodos, o en todo caso había otra alternativa que era introducir arena ahí y tapar eso, ¿no? Bueno, hay que hacer un estudio ahí adecuado, primero caracterizar qué es lo que tenemos metales, y de paso ver si tenemos bacterias resistentes a los antibióticos, que sin duda deben haber. Hacer eso y luego plantear la alternativa. Ahora, se está barajando la posibilidad de comprar una draga,
por parte de la municipalidad o de alguna dependencia del gobierno regional, de tal suerte que la draga limpie las partes cenagosas que hay en el lago, ¿no? Y eso significaría de todas maneras un alivio mientras se va construyendo las plantas de tratamiento. Esa draga no era orientada básicamente para el tema de la bahía, que sin duda puede utilizarse, pero que yo sepa estaba orientado para la primera laguna de oxidación, de estabilización o de sedimentación que se tiene en Espinar, porque eso nunca se ha limpiado. Si empezamos a limpiar, quitar los lodos que tenemos ahí, esa laguna podría cumplir alguna función de sedimentación. Podríamos paliar un poco hasta que se construyan las plantas de tratamiento. Yo creo que eso debió de haberse hecho o comprado ya, porque eso está hablando de hace 4 años o 5 años, se pensaba comprar esa draga. Ya yo creo que deberían de comprar y coadyuvar en este trabajo, porque mientras se construyan las plantas de tratamiento de aguas residuales vamos a seguir vertiendo agua sin ningún tipo de tratamiento. Si se limpiara esa laguna de sedimentación, podríamos disminuir la carga biológica a la bahía interior. Claro, porque esta es una contaminación antrópica, o sea, producida por los propios hombres, ¿no? Ahora, el tema es también crítico. ¿Por qué? Porque más allá de cualquier otro fenómeno en el siglo XX, es el crecimiento demográfico, por un lado, con la urbanización. Hay cerca de 63 centros poblados en el altiplano y todos vierten los desechos, vierten sus residuos orgánicos hacia las cuencas, las diferentes cuencas que confluyen en el lago Titicaca. No hay necesidad de dramatizar, pero este es un problema bien grave porque la gente ya no quiere vivir en las alturas. Vienen a vivir a las ciudades y no hay capacidad de subvenir los desechos orgánicos y de corregir y de transformarlos, ¿no? Y de tratarlos. Sí, yo siempre he dicho, cuando tengo oportunidad en mis presentaciones en la universidad o en otro lado, que nosotros tenemos una característica muy peculiar en el país. En Puno nacen cuencas hidrográficas que se van al Pacífico, nacen ríos que se van al Atlántico. Y otras que se van a una cuenca endorreica que es el Titicaca. Esa característica no lo tiene ninguna. Única en el mundo. No lo sé en el mundo, pero en el país es única. Y por otro lado tenemos recursos mineros, y con todo eso a mí yo no comprendo por qué la región no tiene un sistema de gestión integrada de recursos hídricos. Y eso, lamentablemente, hace mucho daño a la gestión de cualquier gobierno, porque si nosotros tuviéramos identificada cuál es lo que tenemos que hacer en recursos hídricos, y dentro de este tema, lo prioritario, como dicen las normas en nuestro país, la primera prioridad es el uso poblacional para el consumo humano. No deberíamos de tener problemas de poblaciones desabastecidas para el consumo humano, ¿no? Si no se tiene claro qué cantidad de agua tengo en la región y qué cantidad de agua podría utilizar para uso poblacional o uso agrícola, pues ahí tenemos un serio problema, porque ¿cómo gestionamos algo que no sabemos? Ahora, como especialista que eres en salud ambiental, el problema de la contaminación de la cuenca del río Ramis es severísimo y no hay una paliación, no hay un amortiguamiento hasta la fecha. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Yo hice un estudio de caracterización de la contaminación. Lamentablemente las cosas no han cambiado de hace 10 años, sigue igual. Al contrario, se han aperturado otros focos. Y se van agravando las situaciones. Se van agravando. Ahí la alternativa era, bueno, lo es todavía el tema de la informalidad de esa minería en la zona de Rinconada, de Ananea, pues. No tanto Rinconada, sino específicamente en Chaquiminas, ahí en Pampa Blanca, que es donde está el problema, donde el curso del río han desaparecido. Ahí lo primero que había que hacer hasta este proceso de formalización, yo planteé una oportunidad de sedimentar, porque el mayor problema que tenemos ahí es la turbidez del agua que llega hasta Zángaro. En época de estiaje, cuando el agua debería estar clara, transparente y clara, está totalmente turbia, porque ahí arriba se está removiendo escombros. Entonces lo que se debería de plantear son 3 lagunas de sedimentación. En una primera sedimentación gruesa, digamos, la segunda más fina, y en la tercera, si es posible, hay que hacer un tratamiento. De modo que la gente en Azángaro, en la parte baja de la cuenca, lo que va a observar es agua clara. Ahí en agua clara no va a decir si tiene metales o no. Entonces el problema es ese. O sea, la turbidez es lo fundamental que hay que trabajar, pero no lo quieren porque se mueven escombros ahí. Esos mismos escombros se pueden utilizar para hacer estas lagunas de sedimentación. Claro. Ahora, la otra cosa es también la limpieza del cauce de los ríos, porque como dices, ahí está la turbidez y la sedimentación. El lecho del río Ramis, por decirte, tenía 5 metros de profundidad.
y ahora tiene menos. ¿Por qué? Porque el material de acarreo se va depositando, depositando, y lo mismo también en los fondos del lago Titicaca. En un estudio que se hizo, el gobierno regional cuando estuvo David Jiménez en la presidencia de la región, mandó a hacer una consultoría para ver, para caracterizar la contaminación. Y se determinó que en los sedimentos, en el agua, en la vegetación de toda la cuenca Ramis, existen metales pesados por encima de lo permitido. Y lo que llamaba la atención, obviamente, es también la contaminación microbiológica. ¿Qué quiere decir? Que en toda esa cuenca Ramis hay contaminación fecal, ¿no? Y eso viene por lo que acabamos de hablar, ¿no? Porque las principales ciudades que están cerca de esta cuenca no tienen plantas de tratamiento de residuales, por eso los desagües van directamente ahí y eso contribuye. El asunto, finalmente, es que eso hay que resolverlo ya, pero seguimos en el... Bueno, falta decisión política. Ahora, la propuesta de que ya hay 3 plantas de tratamiento de aguas residuales en construcción y una está funcionando en Yunguyo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el funcionamiento de Yunguyo? ¿Es solución? Sí, yo creo que la alternativa para esto fundamental es construir plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea, tenemos que ser conscientes de que todos los residuos líquidos que nosotros generamos, de alguna forma, tienen que ser tratadas para que luego sean devueltas al sistema natural hídrico, ¿no? De forma tal, si no hacemos eso, estamos contribuyendo a la contaminación. Y no olvidemos que los problemas de contaminación, a pesar de que son locales, siempre tienen efectos globales, ¿no? Y eso va a contribuir al cambio climático, al efecto invernadero, etcétera. Vamos a contribuir a pesar de que nuestra contaminación... Y medidas inmediatas, porque el hedor, la pestilencia, el ambiente corrompido que hay en la salida al sur de la ciudad, etcétera, aquí en la ciudad de Puno, es gravísimo. ¿Qué hacer frente a estas situaciones que no tienen un control? ¿Cuál sería una intervención inmediata? ¿El dragado? El dragado y la limpieza de la primera laguna está bien. O sea, lo inmediato es adquirir una draga. Eso ya yo recuerdo que hablaba esto con Rogelio Flores, que era presidente del directorio de hace 4 o 5 años. Sí. Él ya tenía todo para hacer la compra. Y lo iban a comprar con el gobierno regional. Yo no sé qué pasó, por qué no lo hicieron. Es una pena que se haya desperdiciado 5 o 6 años en cuestiones, me imagino, administrativas y no se ha podido... De trámite, bueno, y de falta de decisión, ¿no? Ahora, la población también es un punto delicado, se queja, pero no tiene la conciencia, no hay una sociedad civil, no hay una explicitación formal de ciudadanía, de no solamente hacer la petición, sino la presión social. ¿Cómo se puede lograr una presión social? Estamos hablando de un tema muy crítico, y el lago Titicaca es el hacedor de vida, y lo estamos matando, y entonces vamos a colapsar en algún momento frente a eventualidades que Dios no quisiera que se presenten. Yo creo que con actividades o con programas como de divulgar, Salud Educa, tenemos que trabajar, y en Sapuno tiene que trabajar fuerte en este tema, hacer entender a la población. Primero, hay mucha gente que no sabe qué pasa cuando jala la bomba de su inodoro en su casa. No sabe a dónde van esos desagües, no tiene idea. Entonces, primero, demostrar que eso lo que deposita en el inodoro se va a ir al lago Titicaca si no hay ningún tipo de tratamiento. Y eso, sin duda, tiene un costo. ¿Quién asume ese costo? Además, como dicen la información, sin ser dramático ni alarmista, son casi 70.000 litros de agua contaminada, agua residual del inodoro al lago Titicaca por día. Así es. Y sin ningún tipo de tratamiento. Y a puertas de celebrar el Día Mundial del Agua, que es el jueves 22, que se celebra en el mundo el Día Mundial del Agua, a puertas de eso nosotros seguimos contaminando nuestro recurso hídrico tan valioso, como digo, muy peculiar y tan venida a menos por nuestras autoridades, ¿no? Esperamos que se tome conciencia respecto de este tema y ya pues se pueda unir esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, hay Cota Titicaca, Salvemos el Lago Titicaca, han tenido un certamen, un conversatorio esta tarde, ha habido participación de la universidad, del gobierno regional, de la municipalidad, de otras instituciones, inclusive de Proinversión y de la Autoridad Nacional del Agua. Ojalá que puedan canalizar sus voluntades y más allá de las diversidades de opciones y de gestión en su agenda que tienen, se pueda canalizar una propuesta que signifique
relacionarse más directamente con el Ministerio de Transportes y de Vivienda y Construcción, ¿no? Y Saneamiento para que también la población sepa de qué se trata, porque si no nos pueden estar, perdonen la palabra, meciendo y entonces van a pasar más de 2 o 3 años y no hay también las ansiadas plantas de tratamiento de aguas residuales. Sí, pues es una pena que ya creo que más de 10 años que se habla de esto y no se concretiza. Yo no sé dónde está el cuello de botella, pero es una prioridad esto, ¿no? Y más, como reitero, tratándose de que este jueves es el Día Mundial del Agua, deberíamos de retomar este tema y ponerlo al tapete para que nuestras autoridades de alguna forma sean sensibilizadas y prioricen en su gestión el tema de las petadas. Ahora, finalmente, una última inquietud. El agua de la napa freática es un agua que ha venido por percolación de las aguas pluviales, etcétera, y es un agua que no necesita tratamiento porque está purificada en sí misma. Claro, en realidad, ¿por qué requiere, digamos, desinfección? En este caso, ese tipo de aguas no requiere tratamiento, sino solo un proceso de desinfección. ¿Por qué? Porque en el momento del almacenamiento en el reservorio y luego en la distribución puede sufrir algún problema de contaminación. Es por eso que se tiene que desinfectar. Yo recuerdo, por ejemplo... Ya por profilaxia más que nada. Claro, por seguridad, ¿no? Yo fui parte del equipo de planes de seguridad del agua de EMSA Puno, con un equipo de Brasil. Vinieron técnicos de la empresa de agua de Minas Gerais a visitar a la planta del Titicaca, de nuestra planta de acá de EMSA Puno. Y ellos se quedaron sorprendidos, ¿no? ¿Por qué están tratando este agua? Están perdiendo dinero tratando el agua. Efectivamente, el agua de consumo de Puno se trata, ¿no? Pero ellos recomendaban, no deberían de tratar, sino simplemente desinfectar el agua, porque no necesitan tratamiento. Claro, porque es agua pues, que no necesita purificación, Claro, ¿cierto? Desinfección necesita. Oye, ¿no? y en Puno antiguo pues había pozos artesianos. Claro. Y la mayoría de las casas, bueno, ahora en Puno ya no hay casas, hay puro edificio, ¿no? Y las casas que sobreviven ya están pues en fase de declinación. Y entonces tenemos otra clase de servicios y otra clase de suministro de los recursos, ¿no? Sí, pues, y eso tenemos que ir mejorando cada vez y ojalá llevemos a que nuestra población consuma agua segura, aunque un poco lejana de nuestra realidad, pero ojalá, al menos, si no es agua segura, consumamos agua potable mínimamente con algún tipo de desinfección. Bueno, y hemos conversado con el doctor Félix Pompeyo Ferro Maigua, él es doctor en biotecnología y máster en salud ambiental y nos está ilustrando, y la idea central es que con todas estas eventualidades, todas estas amenazas, es fundamental que la población tome conciencia exigida, dramática, perentoria respecto de esto y que pensemos a organizarnos para enfrentar esto que puede ser un mal que nos traiga muchos problemas para la salud pública. Gracias, doctor. Ya nos estaremos conversando, es ilustrativo y muy interesante la conversación. Ya entraremos a temas específicos respecto de esto, sin necesidad de alarmar, pero eso sí, una alerta. Estamos en situación de extrema gravedad frente al manejo del recurso agua en nuestra ciudad y en las demás ciudades de nuestra región. Volvemos el día de mañana con Ventana Abierta.